Un lunes por la mañana llegué muy contento a mi trabajo para empezar mis labores cotidianas que venía haciendo por más de 30 años. Y de repente me sorprenden con la noticia que ya no tengo trabajo, que hasta ahí llegó el trabajo. Si algo hemos aprendido en la vida es que nuestras circunstancias pueden cambiar de manera drástica e inesperada en cualquier momento. En cualquier momento. Seguramente ustedes, al igual que yo, habrán experimentado algo quizás no semejante a lo mío, pero acorde a sus circunstancias que ustedes viven. Y ninguno de los que estamos aquí, ninguno, sabemos qué situaciones vamos a poder enfrentar este año o el día de mañana o ahorita más tarde. Un día podemos despertar y recibir una mala noticia y darnos cuenta que todo ha cambiado y que a partir de ahí ya nada va a ser igual. Puede ser un diagnóstico de una enfermedad, puede ser un problema muy difícil de algún hijo suyo, puede ser igual que su servidor, la pérdida del trabajo. No sabemos de qué tipo de circunstancias se nos van a presentar. Y la viuda de nuestra historia se despierta una mañana para lo que según sus palabras sería el último día de su vida, no solamente de ella, sino también de su hijo. Ella despierta para comerse el último bocado que tenía a la mano. Quizás nunca imaginó que ella podía llegar a enfrentar una etapa como esta, pero el mundo en el que vivimos es así, no hay nada seguro y todos nuestros planes pueden cambiar y se pueden derrumbar súbitamente. Sin embargo, hermanos, en medio de estas situaciones y de cualquier circunstancia complicada o adversa que nosotros enfrentemos, hay algo que podemos aprender, no solo en la historia de esta mujer, sino en nuestra propia vida. La fidelidad, la protección, la misericordia, la bondad y el cuidado que Dios tiene de nosotros. Y esta convicción debe llevarnos a enfrentar con fe esas adversidades, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que en cada momento sentiremos la presencia de Dios, el aliento de Dios y el Señor hablando a nuestros corazones, diciéndonos, sigue adelante, yo estoy contigo, esta etapa también va a pasar. Creo que no se está escuchando ya, ¿verdad? ¿Cuáles son? Lo digo por el micrófono, hermano, no por ustedes. ¿Cuáles son algunas de las adversidades que nosotros debemos enfrentar con fe? Bueno, una primera que es la que con la que quiero iniciar, es que la viuda enfrentó una sequía, fue lo primero a lo que ella se enfrentó. Dice la Escritura que pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Como dicen algunos por ahí, ¿para qué lo traigo en la mano? Como dicen algunos por ahí, sin saberla ni temerla, esta viuda se ve afectada por su entorno. Ella no provocó esta circunstancia, ella no fue culpable de nada, pero aún así se vio afectado por ello. O sea, ¿qué está pasando? La tierra está experimentando una severa sequía a causa del pecado de Acab y de su familia. Ellos habían introducido la idolatría en el pueblo de Dios. Esto no fue un simple fenómeno natural, fue un acto de juicio de parte de Dios que tenía un propósito muy claro: confrontar la idolatría de Israel y demostrar que Jehová y no Baal era el verdadero Dios. Esta mujer sin marido, con un hijo, sin una fuente de sustento, cayó en la miseria por lo que está sucediendo en su entorno. Y quizás
cayó también en la depresión, no tiene la ayuda de nadie, no tiene quien la apoye y va a tener ahora que enfrentar esta realidad. Hay ocasiones, hermanos, que nosotros podemos enfrentar alguna situación y también nos vemos afectados por nuestro entorno. Nosotros no provocamos. Regularmente la gente, cuando a alguien le pasa algo malo, y la pregunta es, ¿y por qué Dios permitió eso? Otros van más allá y dicen, ¿por qué Dios le hace eso a esa persona? Pero muchas veces no es a causa de que Dios se lo esté haciendo a propósito, o que Dios se goce de que usted sufra o de que pase por una circunstancia. A veces es nuestro entorno, el mundo caído en el que nosotros vivimos, por el cual también nos vemos afectados. Quizás un borracho se pasa un alto y mata a una persona que es inocente, la otra persona no hizo nada, simplemente que esta persona que iba en esas circunstancias, pues causó un accidente por su imprudencia. Puede ser también a causa del mismo pecado del mundo en el que vivimos. Nosotros vamos a enfrentarnos a situaciones que nosotros no provocamos. Esta mujer no provocó la sequía. Esta mujer posiblemente sí tenía fe. Quizás esta mujer no era la que estaba cayendo en la idolatría, pero en su entorno y en lo que Dios estaba haciendo, se vio afectada también por esto. Los malos gobiernos con sus ambiciones políticas, la maldad del hombre, todo esto puede provocar que nosotros suframos y experimentemos este tipo de situaciones que nos van a dañar severamente. Y repito otra vez, ninguno de nosotros estamos exentos. Dice la Escritura en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Desde luego que agrega, ¿verdad? Más, obviamente Él está por encima del mundo y de todas las cosas. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y también el Salmo 16:34 dice, muchas son las aflicciones del justo. Sí, hermano, esa es nuestra realidad, es la realidad del mundo en el que vivimos. Podemos vernos afectados por situaciones en las cuales nosotros no tenemos que ver. Y ya las hemos experimentado anteriormente. Usted se acordará del COVID. Nosotros no hicimos nada. Sin embargo, nos vimos afectados por 2 años. Algunos por más tiempo, algunos murieron a causa de los contagios, otros quedaron afectados, vivieron pero quedaron afectados a causa de eso. Pero en ese tiempo todo nos cambió de la noche a la mañana. Ya lo mencionaba ahorita, la pérdida del empleo, tener un accidente, la detección de una enfermedad en su cuerpo, en fin, todas estas son situaciones muy difíciles. Un divorcio, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la economía, todo es parte de eso. Y esta sequía trajo otra adversidad consigo. Y es la segunda que vamos a ver, la segunda adversidad que la viuda enfrentó. Y esta fue la falta de sustento. Su último alimento, porque solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Esta mujer despierta por la mañana y cuando va a la alacena para tomar las cosas, entonces se da cuenta que es el último bocado. Y posiblemente ya no tenía ni esperanza en su corazón. Dice, nos lo vamos a comer y vamos a esperar la muerte, porque ya no tenemos más. Y cuando caemos nosotros en circunstancias de esas, pues desde luego que nuestras emociones se ven afectadas, pues es imposible no sufrir, aunque seamos cristianos, es imposible no mostrar alguna reacción o alguna emoción cuando pasamos por eso. Alguien puede llorar, alguien se puede deprimir, alguien piensa que ya el mundo se ha terminado, que las cosas no van a cambiar y que no hay solución para eso, porque regularmente así sucede. Nos enfrentamos a algo y no encontramos por el estado emocional en el que estamos, no alcanzamos a percibir que pueda haber solución. Así que ella sale pues a recoger un poco de leña para cocer ese último alimento. Se le acabaron sus opciones, no hay salidas, no llueve, por lo tanto no hay alimento. Y si lo hubiera, no tiene para comprarlo.
Y esta sequía, que en total duraría 3 años y medio, ha provocado esa escasez terrible, posiblemente una inflación desbordante, un alza de precios en los pocos productos que quedaban, pero esta viuda ya no tiene más. Y angustiada, está mirando que su hijo tiene hambre y que ese es su último alimento, porque una cosa es padecer nosotros, otra cosa es que padezcan nuestros hijos, que hay cosas que nos parten en el corazón, nos llegan al corazón y quizás nos afectan más que nuestros propios problemas. Ahora ya está viendo a su hijo también sufrir. Sufrir nosotros es una historia, que sufran nuestros hijos es otra. Podemos soportar muchas adversidades, pero cuando les llegan a ellos es diferente. Y yo creo que usted, como yo, lo hemos vivido alguna vez. Y si no, puede ser que el día de mañana lo viva. Fue lo que le platiqué al inicio. Así que llegué yo a mi trabajo muy feliz y se acabó el trabajo. Y cuando usted ha dependido de su trabajo tantos años, pues se le derrumba todo, ¿no? Y si usted tenía planes futuros, pues también sus planes se vienen hacia abajo y entonces viene la reacción. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a sustentar a mi familia? ¿Y qué va a pasar con los pendientes que tengo? Son cosas que se nos vienen a la cabeza. Cuando uno se enferma de algo, ya está uno pensando casi en la muerte, ya piensa uno que lo están velando, porque emocionalmente nos vemos afectados. Y si pasa uno por una situación, regularmente uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cuál va a ser la solución? Porque yo no le encuentro ninguna situación, ninguna solución. Y luego viene la tercera adversidad que la viuda enfrentó, por si fuera poco. No llueve, no hay alimento, y entonces ahora va a enfrentar la enfermedad y la muerte. Ya antes esta mujer había enfrentado la posibilidad de la muerte, ya la muerte había tocado a su puerta, pero las cosas fueron diferentes. Dice el versículo 12: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la vasija y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Y sin opciones a las cuales recurrir, la viuda tuvo que enfrentar esa realidad: vamos a morir. Hizo todo lo que estuvo a su alcance, ya no encontró más opciones y esa mañana era su último día. Pero dice el versículo 17 que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Con el paso de los días se vuelve a ella a enfrentar a otra situación, la posibilidad de morir, pero ahora es su hijo, su único hijo. Quizás su razón de vivir, quizás por lo cual ella luchaba tanto y se esforzaba tanto. Ahora ella tiene que enfrentar la muerte de su hijo. O sea, esta mujer pasó varias etapas y en cada una de ellas esta mujer enfrentó ese tipo de adversidades. No sé si usted podrá alguna vez o alguna vez le habrá pasado que enfrente así de manera seguida una cosa y otra y dice, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué esta situación que estoy viviendo? ¿Por qué salgo de una para entrar a otra y salgo de otra y ya está regresando otra? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? Y si la historia hubiera terminado aquí, hubiera sido una triste novela, ¿verdad? Pero no es así, no es así. No termina de esta manera, porque lo más maravilloso de todo esto que está sucediendo es cómo el Señor se va a manifestar en la vida
de esta mujer. Ya se venía manifestando, como vimos en el pasaje, en la vida del profeta de Elías, pero ahora esta mujer va a conocer al Señor. La historia tiene algo que mostrarnos a cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabe algo? Esto debe traernos a nosotros esperanza, esto debe traernos a nosotros confianza en Dios, dependencia de Dios, ánimo, y debe traernos también a nosotros fidelidad de que nosotros tenemos un Dios poderoso que es capaz de cambiar cada circunstancia de nuestra vida, no importa la que sea. Nuestro Dios tiene poder para atender todas nuestras situaciones. Algo más, nuestro Dios tiene el control, hermano. Aunque parezca que se le ha salido de control, aunque usted diga, el Señor, ¿qué pasó? Se quedó dormido, no amaneció hoy o amaneció de malas. No, nada de eso. Aunque usted esté pasando algo difícil, el Señor lo tiene así en sus manos y lo está controlando hacia donde Él quiere. Cuando nosotros somos conscientes de esta presencia de Dios, entonces aprenderemos a tener otras reacciones cuando enfrentemos adversidades. No la reacción clásica de que me va bien, entonces estoy bien con Dios, pero me va mal y entonces inmediatamente yo le doy la espalda al Señor. Ya no tengo ánimos de orar, ya no tengo ánimos de leer la Biblia, me voy de la iglesia, hago todas las cosas contrarias a lo que Dios espera que yo haga en un momento de ese tipo. Porque claro que Dios también quiere ver quiénes somos cuando pasamos malos momentos y malas etapas. Porque como alguien decía, cuando todo nos va bien, dice, todos somos cristianos cuando todo nos va bien. Oh sí, hermano, claro, tenemos deseos de alabar a Dios y recibimos las bendiciones y tenemos deseos de cantar y de servir y de participar. Pero cuando nos empieza a ir mal, a veces se nos termina el ánimo y nos encerramos y nos enclaustramos en un estado del cual no solamente no salimos nosotros, a veces ni siquiera dejamos que se nos ayude a salir por lo que está sucediendo. Y cuando pegó la sequía y vino la escasez, entonces Dios envió al profeta no solamente para cuidar de él, sino también para bendecir a esta viuda en su más cruda necesidad. Dios se manifestó a la vida de esta mujer en esta necesidad. La viuda de Sarepta de Sidón, que dicho sea de paso, no era del pueblo de Dios, era una extranjera. Estaba ahora en una situación donde necesitaba esa manifestación de Dios. Y voy a decirle algo aquí que es importante resaltar cuando el profeta le dice, o al profeta se le dice, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No dice la escritura cómo fue ese encuentro de Dios con la mujer, no lo sabemos, no entendemos. El caso es que el Señor habla con esta mujer y le dice a esta mujer y le da una orden, posiblemente le dice, va a venir un profeta y te va a pedir, tú te vas a encargar de ayudar a este profeta, porque aquí lo dice el pasaje, aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. El profeta está pasando también una necesidad y resulta que va a usar a una mujer viuda que no es del pueblo de Dios, que no tiene nada aparte para sustentar a este hombre de Dios. No sabemos qué fue lo que sucedió. Pero entonces se da ese encuentro, llega este hombre de Dios con esta mujer y empieza el diálogo entre ellos. Y este hombre le dice a esta mujer que lo alimente, primero le dice que le dé agua, pero después cuando aquella mujer va a traerlo, él la vuelve a llamar y le digo, por favor dame algo más, dame un bocado. Ya dijimos ahorita, esta mujer se levanta para preparar su último alimento y llega alguien a pedirle que le dé. Seguramente esta mujer dice, ¿y este de dónde quiere que le dé? Pues es mi último alimento y todavía viene a pedirme. No tengo más, le dice la mujer. Solamente tengo mi último alimento para comerlo con mi hijo. Y es todo lo que esperamos más. Y las palabras de Elías son unas palabras que vienen de Dios y que son muy reconfortantes también para nosotros hoy.
no tengas temor, no tengas temor. Aquella mujer recibe primero unas palabras de aliento de parte de Dios a través de este profeta. No tengas temor, no pienses de esa manera, no creas que tu historia ha terminado aquí. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y usted lee el pasaje y pudiera interpretar: qué hombre tan egoísta, ¿por qué hace esto este profeta? La mujer le está diciendo que no tiene más alimento. ¿Por qué no te toca el corazón y le dice: no, mujer, tienes razón, pues come tú eso, y yo no, yo me abstengo, voy con alguien más a que me dé? Pero no, el profeta le dice: hazme a mí primero. Le da primero las palabras y le dice: no tengas temor, pero le dice: hazme a mí primero. Y usted pensará que este hombre actuó de una manera egoísta, pero no es así. Hay algo muy interesante en estas palabras. Dios, a través del profeta, nos muestra en esto que primero es Él y luego después es la provisión. Déjame le explico algo. Este hombre está representando a Dios. Este hombre es la voz de Dios para la mujer. Ellos lo sabían en ese tiempo. Cuando un profeta hablaba, eso significaba que Dios estaba hablando. Cuando un profeta daba una palabra, eso significaba que Dios estaba dando la palabra. Y cuando él dice: véanme a mí primero, lo que está diciendo: primero atiende la voz de Dios y luego después vas a experimentar la bendición y la provisión de Dios. Hermano, en esas circunstancias difíciles que enfrentamos nosotros, debemos darle a Dios el primer lugar, debemos adorar a Dios en esa circunstancia, y entonces usted va a ver la mano de Dios manifestarse en su vida. Sí, hermano. Esta mujer tenía temores, tenía muchos temores. Esta mujer tenía dudas, tenía muchas dudas. Esta mujer tenía luchas internas. Sí, hermano, es seguro eso. Esta mujer tenía luchas internas. Era el último alimento para ella y para su hijo. ¿Cómo se lo va a dar a un extraño? Pero tuvo fe en las palabras de Dios a través de este profeta. Y eso, hermano, eso trajo bendición a su hogar. La harina no escaseó, el aceite no disminuyó. Dios no solamente la prosperó a ella, prosperó a su hijo, y de paso también el profeta fue bendecido, dice la escritura, muchos días. ¿Se da cuenta, hermano? Ahí está Dios obrando, ahí está Dios manifestándose, ahí está Dios trabajando en nuestra situación, así por difícil que se vea, y en medio de todas nuestras circunstancias humanas que vivimos, ahí está Dios tratando de alentarnos. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Vendrá la bendición, vendrá la salud, vendrá el milagro. Ten confianza y ten fe. Porque sabe algo más, Dios se vale de cualquier cosa para hacer un milagro. No está sujeto a la naturaleza, ya lo vimos. No está sujeto también al diagnóstico médico, no está sujeto incluso a la muerte. Al Señor no puede detener su mano nada, por más difícil que se vea y por muchos diagnósticos malos que vengan. Y aunque veamos solamente nubarrones de problemas por delante, Dios tiene el poder para cambiar cualquiera que sea nuestra circunstancia. Quiero pedirle a Asael si viene a acompañarme en esta última parte. Enfrentamos, oh sí, Alonso. Bueno, ya quiero también que aprenda a tocar también Asael. La voz de Dios. No se cree. Sí, hermano, todos enfrentamos y enfrentaremos muchas circunstancias. Este año ya empezó, este año ya va encarrilado. ¿Qué cosas podrán venir? Ninguno de nosotros lo sabemos, pero tengamos fe en Dios y caminemos en esa fe, aunque todo a nuestro alrededor esté complicado. Confiemos en Dios, no confiemos solo en nuestros recursos. A nosotros se nos acaban los recursos, nuestros recursos son limitados, pero confiemos en Dios. Aquella mujer, cuando ve morir a su hijo, pues imagine usted el golpe tan fuerte que recibió en el corazón.
Y entonces Dios hace un milagro poderoso, inconcebible para aquellos tiempos. Levantar a alguien de la muerte. Cuando todo parezca terminado, hermano, cuando pensemos que todo está perdido, cuando creamos que no hay nada más que hacer, allí estará Dios diciéndonos: no tengas temor, no tengas temor, yo estoy contigo, yo soy capaz de cambiar toda tu vida, todas tus circunstancias. Le dice el profeta: dame a tu hijo. Y entonces lo toma en su regazo y lo lleva a su aposento, lo pone sobre la cama y clama a Jehová. Y prácticamente le dice: Jehová, Dios mío, haz un milagro en este hijo de esta mujer. Y se tiende sobre él 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y dice que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a la madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Es como si a veces Dios nos muestra a través de alguna circunstancia, cuando vemos todo perdido, vemos que se soluciona sin que nosotros hayamos intervenido, y nos dice el Señor: ¿ves cómo hago las cosas nuevas? ¿Ves cómo cambio las circunstancias? ¿Ves cómo eso que no te preocupaba tanto y no te dejaba dormir, yo lo puedo solucionar? Así me lo mostró también a mí, porque al paso de estos años, 8 ya, el Señor siempre me recuerda: ¿ves cómo puedo hacer yo las cosas? Todo lo que había en tu cabeza y todo lo que parecía perdido y terminado, ¿te das cuenta cómo yo obro, cómo yo sustento, cómo yo actúo? Y a veces sin depender de algo fijo de lo cual tú estás aferrado y crees que es lo único que existe en la vida, y Dios nos dice: ¿te das cuenta que no? ¿Te das cuenta que hay más? ¿Te das cuenta que yo tengo muchas opciones cómo bendecir a las personas? Y me estaba recordando el testimonio que el pastor nos platicó de aquellas personas que le llaman por teléfono y los invitan a un café y los bendice. Estaba acordando eso de cómo Dios tiene cuidado. Uno no cree que Dios puede hacer algo eso a veces, pero Dios le está hablando de repente a una persona en otra ciudad, quizás en otro país, para decirle: ve y sustenta a mi hijo, y aquellos obedecen y van y sustentan. Qué hermoso es Dios. Y cómo nos muestra el Señor su cuidado, su misericordia, su ternura, su paciencia. Dios le había dicho a aquella mujer: te voy a mandar un profeta y tú lo vas a tener que alimentar. Y la mujer, en medio de todas sus circunstancias, hizo como le dijo. Dice el versículo 24: entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora sé que Dios está contigo, ahora sé que Dios obra, ahora sé que Dios hace este tipo de cosas. Una mujer que no era del pueblo de Dios, mientras todos están sumidos en la idolatría, esta mujer se mantiene fiel y conoce lo que Dios hace, conoce a ese Dios fiel, a ese Dios que provee, a ese Dios poderoso llamado Jehová. ¿Qué está enfrentando usted hoy? No lo sé. ¿Qué ha sucedido en su vida con esa situación? No lo sé. ¿Cuáles han sido sus reacciones? No lo sé. ¿Qué está pensando en su corazón? No lo sé. ¿En su cabeza, en su corazón, en sus emociones? No lo sé. Pero una cosa sé: Dios está con usted. Dios sabe, Dios escucha, Dios obra. Él es poderoso.
y podrán venir más adelante. A lo mejor eso lo está enfrentando ahorita, pero quizás más adelante pueda venir algo peor, otra circunstancia peor. No lo sé. La historia de la viuda nos enseña que sí hay opciones, que Dios cuida de sus hijos, que Dios tiene poder para obrar. Dicho de otra forma, a través de todos y cada uno de los episodios, Dios mostró que Él controla la naturaleza, que Él controla el sustento, que Él controla el abrigo y que Dios también controla la vida y controla la muerte. Y Él demostró que Él es el Señor de la lluvia, Él es el Señor del trigo y Él es el Señor de la vida, porque ellos se lo atribuían a Baal, y el Señor aquí les demuestra que Él está por encima de Baal. Yo deseo que usted reflexione y sobre todo reflexione en sus reacciones, en cómo piensa usted acerca de Dios y las cosas que hace cuando está en esas circunstancias, y que usted, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, haga ajustes en su vida y diga: yo necesito que el Señor siembre esa fe en mi corazón y que yo aprenda a caminar en medio de esas circunstancias sabiendo que Dios va a obrar, que Dios va a obrar y que Dios se va a manifestar, y que usted con su boca lo confiese y usted hable con su boca las palabras de Dios y lo que Dios va a hacer, y usted verá cada uno de los milagros de Dios en su vida.